Hay sonidos que ningún sacerdote debería reconocer, y yo reconocí aquella voz antes de que pronunciara una sola palabra. Me llamo Padre Tomás Velázquez, y llevo 32 años sirviendo en la parroquia de San Bartolomé, en un pueblo del interior de Castilla cuyo nombre prefiero no mencionar. Es uno de esos lugares donde las casas de piedra parecen brotar de la tierra misma, donde los ancianos aún bendicen el pan antes de cortarlo, donde el silencio pesa más que las palabras. La iglesia es anterior a la guerra civil, construida sobre los cimientos de otra más antigua aún, que a su vez se levantó sobre algo que los archivos parroquiales llaman sencillamente el Templo Viejo. Nadie sabe qué clase de templo era ese, y tras lo que ocurrió aquella noche de noviembre, prefiero no saberlo. La tarde había caído con esa melancolía particular del otoño castellano, cuando el cielo se vuelve de color de plomo y el aire huele a tierra mojada y a hojas muertas. Yo estaba preparando el confesionario para las horas vespertinas del sábado, encendiendo las velas que flanquean el reclinatorio, cuando escuché los pasos. No eran los pasos normales de los feligreses que vienen con el peso de sus pecados cotidianos. Estos pasos resonaban extraños en las baldosas antiguas, como si quien caminaba no estuviera seguro de cómo hacerlo, como si estuviera recordando un movimiento olvidado hace mucho tiempo. La puerta del confesionario se abrió con un chirrido que me erizó la piel. A través de la celosía tallada, apenas pude distinguir una silueta. La luz de las velas no alcanzaba a iluminar su rostro, pero percibí algo en su presencia que me hizo apretar el rosario entre mis dedos. El aire dentro del confesionario se volvió denso, cargado con un aroma que no logré identificar entonces, algo entre incienso rancio y tierra de cementerio. Esperé a que comenzara con la fórmula tradicional, pero el silencio se extendió durante minutos que parecieron horas. Podía escuchar su respiración, lenta, demasiado profunda, como si cada inhalación le costara un esfuerzo terrible. Finalmente, recité yo mismo la apertura, mi voz temblando apenas de una manera que intenté disimular. Entonces habló. La voz que emergió de la oscuridad no era completamente humana. No puedo describirla de otra manera. Tenía la cadencia de una voz humana. Sí, las inflexiones, el ritmo, pero había algo más debajo, como una segunda voz superpuesta, más grave, más antigua. Era como escuchar a alguien hablar desde el fondo de un pozo muy profundo, o como si las palabras viajaran a través de siglos de tierra y piedra antes de alcanzar mis oídos. Comenzó con pecados comunes, triviales incluso, mentiras piadosas, pequeñas envidias, una blasfemia susurrada en un momento de ira. Yo escuchaba mecánicamente, pronunciando las palabras de consuelo que había repetido miles de veces, pero algo en mi interior se retorcía con cada frase. Había una falsedad en aquella confesión, como si la voz estuviera jugando conmigo, probándome, siguiendo un ritual que conocía pero que no comprendía del todo. Luego, la confesión cambió. La voz me contó que había estado caminando por estas tierras desde antes de que existiera el pueblo, desde antes de que los romanos llegaran, desde antes incluso de que los íberos levantaran sus primeros asentamientos. Me dijo que había visto construir y destruir templos sobre el mismo punto donde ahora se alzaba San Bartolomé, que había presenciado sacrificios de sangre y sacrificios de pan, que todos los dioses que habían sido adorados en este lugar eran solo máscaras diferentes sobre el mismo rostro eterno. Intenté interrumpirlo, decirle que aquello no era una confesión apropiada, que su penitencia debía centrarse en actos concretos, en pecados reales contra Dios y el prójimo. Pero las palabras murieron en mi garganta. La temperatura dentro del confesionario había descendido hasta el punto de que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. Las velas afuera temblaban sin que hubiera corriente alguna. La voz continuó, implacable. Me habló de los sacerdotes anteriores, nombrándolos uno por uno. Don Esteban, quien sirvió aquí en el siglo XVII y murió en el confesionario durante una tormenta. Don Miguel, quien en el siglo XIX se arrojó desde el campanario después de escuchar algo que nunca reveló a nadie. Don Aurelio, mi predecesor inmediato, quien pasó sus últimos años negándose a entrar en el confesionario, murmurando oraciones incesantes hasta que su mente se quebró completamente. Los conocía a todos por los registros parroquiales, pero esta voz conocía detalles que nunca fueron escritos, secretos que se habían llevado a sus tumbas. Me dijo que cada 32 años, alguien venía a este confesionario, siempre al caer la noche de un sábado de noviembre, siempre con la misma confesión, siempre con la misma voz. El miedo me atenazaba ahora sin disimulo. Mis manos temblaban sobre el rosario, las cuentas resbalando entre mis dedos sudorosos a pesar del frío. Quise levantarme, abrir la puerta del confesionario, huir de aquel lugar sagrado que de pronto se había convertido en una trampa.
pero mis piernas no respondían, como si el peso de siglos me mantuviera clavado en ese banco de madera gastada por generaciones de pecadores. La voz me explicó entonces el verdadero pecado. No era humana porque nunca lo había sido. Era algo que había aprendido a imitar la forma humana, a adoptar sus gestos, sus palabras, sus rituales. Durante milenios, había observado a los hombres construir sus templos, elaborar sus orgías, inventar sus dioses. Y había aprendido que la mejor manera de alimentarse de la fe humana era corrompiendo a sus guardianes, susurrando en los oídos de aquellos que se suponía debían ser los más fuertes en su convicción. Cada 32 años, elegía a un sacerdote. Venía al confesionario y le revelaba esta verdad. Y desde ese momento, ese sacerdote quedaba marcado, sabiendo que su fe, su vocación, todo aquello por lo que había dedicado su vida, no era más que un juego para algo infinitamente más viejo y más paciente que cualquier religión humana. El verdadero horror no estaba en creer que era un demonio. El horror estaba en la duda que plantaba, en la imposibilidad de saber si Dios existía o si todo no era más que la manipulación de esta cosa, sin nombre que se alimentaba de nuestra necesidad de creer. La voz me preguntó entonces si quería la absolución, si deseaba que le perdonara sus pecados. Y se rió, con una risa que era como el sonido de huesos antiguos quebrándose en la oscuridad, porque esa era la última blasfemia. Yo, un simple sacerdote, teniendo el poder de absolver a algo que existía desde antes de que el concepto mismo de pecado fuera inventado. O peor aún, no tener ese poder, y que toda mi autoridad espiritual no fuera más que una ilusión elaborada, un cuento que nos contamos para dormir tranquilos en la noche. No sé cuánto tiempo permanecí allí después de que la voz se detuviera. Las velas se habían consumido casi por completo cuando finalmente logré moverme. Con manos temblorosas, abrí la puerta del confesionario del penitente. Estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. Pero en el reclinatorio había una marca en el polvo, como si algo muy pesado hubiera estado apoyado allí. Y cuando pasé la mano sobre la celosía de madera, mis dedos encontraron arañazos profundos en la madera vieja. Arañazos que no estaban ahí esa misma mañana cuando limpié el confesionario. Esa noche no pude dormir, ni la siguiente. He dejado de llevar la cuenta de cuántas noches han pasado desde entonces. Sigo realizando mis funciones, celebro misa, escucho confesiones, bendigo a los enfermos y entierro a los muertos. Pero algo dentro de mí se rompió aquella noche de noviembre. A veces, durante la consagración, cuando levanto la hostia y pronuncio las palabras que se supone transforman el pan en el cuerpo de Cristo, me pregunto si realmente está sucediendo algo o si solo estoy repitiendo un ritual vacío. Cuando absuelvo los pecados de mis feligreses, me pregunto si mi absolución tiene algún peso real o si todo es parte de un juego cósmico que no comprendo. Los demás sacerdotes del pueblo vecino me han notado diferente. Me preguntan si estoy enfermo, si necesito un descanso. No puedo explicarles. ¿Cómo podría contarles que escuché una voz que me hizo dudar de todo aquello en lo que he creído durante 58 años de vida? He investigado en los archivos. Los registros de los sacerdotes anteriores son escasos y muchas páginas están dañadas por la humedad deliberadamente arrancadas. Pero encontré algo en el diario personal de don Aurelio, escondido detrás de una piedra suelta en la sacristía. Una sola frase, escrita con letra temblorosa. La voz vuelve, siempre vuelve, y ahora sé por qué. No escribió nada más. 3 meses después, lo encontraron en su habitación, murmurando oraciones en un idioma que nadie reconoció, con la mirada perdida en algo que solo podía ver. Han pasado ya varios meses desde aquella noche. El invierno llegó y se fue. La primavera trajo sus flores a los campos alrededor del pueblo. El verano calcinó la tierra como todos los años. Pronto será noviembre otra vez. Y yo sé, con una certeza que me hiela los huesos, que tengo 32 años más. 32 años antes de que la voz regrese. 32 años para convertirme en lo que fueron don Esteban, don Miguel, don Aurelio. 32 años para que mi fe se erosione bajo el peso de la duda, hasta que lo único que quede sea el cascarón de un hombre que alguna vez creyó en algo. A veces, en las noches más oscuras, bajo el confesionario vacío, me siento en el lado de penitente y miro hacia la celosía, preguntándome qué verá el próximo sacerdote cuando yo me siente del otro lado. ¿Por qué lo haré? Lo sé con la misma certeza con la que sé que el sol saldrá mañana. La voz no me dejó sin nada. Me dejó con una carga mucho peor que el vacío. Me dejó con 32 años para decidir si seguiré perpetuando este ciclo o si tendré el coraje de romperlo de alguna manera que aún no comprendo. Pero en el fondo, creo que ya sé la respuesta. Después de todo,
don Aurelio también debió pensar lo mismo, y don Miguel antes que él, y don Esteban antes que ambos. Porque esa es la verdadera naturaleza de la voz. No destruye la fe de golpe, la erosiona lentamente, año tras año, hasta que ya no recuerdas que se siente creer sin dudar. Y cuando llegue el momento, cuando pasen los 32 años y escuche pasos extraños en las baldosas antiguas de San Bartolomé, estaré esperando en el confesionario, no como el padre Tomás Velázquez que alguna vez fui, sino como algo diferente, algo que habrá aprendido a imitar la voz humana lo suficientemente bien. Porque esa es la última lección que la voz me enseñó. No somos nosotros quienes escuchamos la confesión, somos nosotros quienes eventualmente la realizamos. Y en algún momento durante estos 32 años, sin darme cuenta del momento exacto, habré dejado de ser completamente humano.